Continuando con el segundo audio, y disculpen, y sí, para que ustedes sepan, yo en esto soy muy honesto, porque a mí me gusta que ustedes se den cuenta que realmente nosotros disfrutamos de la comunión. Tanto es así que nos pusimos a comer en medio de estudio bíblico. Pero yo soy honesto con esto para que ustedes se den cuenta que no soy diferente a ustedes. Soy muy humano y me encanta comer. Entonces quiero decirles que vamos a retomar el sabor del perdón del pecado que está en Mateo capítulo 3. Pero mientras tanto voy a hacer un breve resumen de lo que hicimos en el primer audio, sí, casi que puntual. En el primer audio hablé de la importancia de que regresar al cielo. Y para regresar al cielo hay que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que nace en el vientre de mamá nace con una simiente corrupta. Y la palabra de Dios dice que tenemos que morir a ese viejo hombre y nacer de nuevo con una simiente incorrupta. Entonces la simiente corrupta es la misma esencia de Satanás gobernando el corazón de cada ser humano. Y la simiente incorrupta involucra la muerte de este primer hombre, ¿verdad?, que nace corrupto, y nace de nuevo con una simiente incorrupta que es Jesucristo. Entonces navegamos un poquito por Josué capítulo 3, hablando de que en el versículo 4 dice que para que nosotros podamos pasar por un camino, una ruta que nunca antes hemos pasado. ¿Qué significa? Que cuando regresamos al cielo necesitamos saber cuál es la ruta para regresar al cielo. De eso está hablando Josué capítulo 3 en el versículo 4. También hicimos referencia a el Levítico capítulo 1, que es la palabra del Levítico capítulo 1, del 1 al 9, es la palabra que mi Señor Jesucristo me presenta y me revela para que en mi corazón quede bien establecido cómo fui libre de esta serpiente. Y básicamente está hablando que para ser libre del pecado, para obtener la expiación del pecado, debo de traer una ofrenda, un holocausto, un macho sin defecto, un cordero, y ponerle las manos en la cabeza al cordero, y dice que así es que yo obtengo el perdón del pecado. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene el poder de ir a mi corazón y arrastrar esta esencia de Satanás y pasarla por el puente de mis manos y ponerla en la cabeza del cordero, y el cordero atrapa el pecado. Y inmediatamente el sumo sacerdote le dice al hebreo: degolla este cordero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. En lugar de morir este hebreo, el que muere es el cordero. Y tiene que derramar toda su sangre como una señal segura por un lado, y por otro lado, esa sangre donde es derramada es en la tierra. ¿Eso qué significa? La tierra soy yo. Si yo soy lleno de la sangre de Jesucristo, entonces mi sangre corrupta es convertida en la sangre glorificada que me da el Señor Jesús, que me permite viajar al cielo. Básicamente así estábamos hablando. Lo impactante de todo esto es que, bueno, sin mencionar una pregunta que me hicieron sobre de cómo es eso de que Jesucristo también cargó los pecados futuros. Entonces ya vimos la explicación en el primer audio al final de Hebreos 9:26, donde dice que el sacrificio de Jesucristo es presentado en la consumación de los siglos. O sea, es representado cuando termine esta humanidad, que es el final del mundo que menciona el Apocalipsis. Ahí es presentado el sacrificio de Jesucristo. Por eso es que los pecados que yo cometo, que están en medio, ahí son justificados. Luego ahora estoy haciendo un segundo audio para continuar con la explicación del perdón del pecado. Otro sabor
que es lo mismo en el fondo de Isaías 53, que es el bautismo de Jesús, que es todo el capítulo 3 de Mateo. Entonces, haciendo un resumen, Juan el Bautista es el último sumo sacerdote según la ley que nos representa de hace 21 años para acá. En otro audio, y para el que quiera, me lo pregunta, yo puedo explicarle por qué Juan el Bautista es el último sacerdote. En Lucas capítulo 1 habla claramente que Juan el Bautista es hijo de legítimos levitas. Porque porque Moisés, siendo guiado por Jehová, dice que los levitas serán tomados de la tribu de Leví. Y Juan el Bautista, su mamá y su papá son legítimos levitas. Por eso Juan el Bautista cumple el sacerdocio levítico de la ley. Pero él es el último, dice el Señor Jesús. Él es el último sumo sacerdote. Juan el Bautista espiritualmente me representa a mí. Es el mismo sumo sacerdote de Levítico capítulo 16 en representación del pueblo, en representación del mundo, en representación para mí. El sumo sacerdote Juan el Bautista es el que pone el pecado con que yo nací, que es la serpiente antigua, lo pone en el cuerpo de Jesús. Por eso Juan el Bautista dice que él inicia su predicación y dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otro audio yo puedo explicar claramente qué significa el arrepentimiento. Ahora nada más lo vamos a pasar así, porque hay que explicar claramente qué es arrepentirse, porque arrepentirse no es lo mismo que tener remordimiento. Porque el arrepentimiento que el mundo conoce es un tipo de remordimiento. Ay, mira, primo, viera que me arrepiento de haberte robado ese lapicero. Ese tipo de arrepentimiento no es el que habla la Biblia, pero en otro audio yo puedo explicar qué es el arrepentimiento. Entonces dice que Juan el Bautista está predicando en el desierto. O sea, ¿qué es el desierto? Donde hay dificultad. Solamente cuando una persona tiene dificultad es que su oído está preparado para escuchar la palabra. Si no hay dificultad, difícilmente, aunque no es imposible, las personas pueden escuchar la palabra. Solamente en medio de la dificultad es que nosotros acudimos. Solo Dios me puede ayudar. Por eso dice desierto. Entonces dice que, dice en el 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué decía? Los hebreos que llegaban a Juan, le confesaban a Juan lo siguiente. Aquí no dice, pero en muchas palabras, en muchas otras partes de la Biblia, ellos confiesan el pecado. Eso es parte del arrepentimiento. ¿Qué es lo que ellos confiesan? Mire, Juan, yo no sabía que yo era una serpiente. Yo no sabía que yo nací con el pecado. Eso es confesar el pecado. Porque lo que el Señor Jesús cargó en la cruz es un pecado, es la serpiente antigua. Y esa serpiente antigua es la que genera todos los pecados. Por esa razón hay que entenderlo así. Entonces ellos le confiesan a Juan que yo no sabía que en mi corazón estaba la serpiente antigua. Entonces Juan recibía esa confesión, lo mismo que en Levítico capítulo 16. Después de que termina de bautizar a todos sus paisanos, dice que aparece el Señor Jesús entrando en el Jordán. En Josué capítulo 3 habla de que los levitas llevan el arca del pacto y lo ponen en medio del Jordán. El levita Juan el Bautista ve cómo Jesucristo, que es la sombra de el arca del pacto, está en medio del Jordán, porque el bautismo de Jesús es en el Jordán. Entonces, ahí a partir del 13 está el bautismo de Jesús, pero Juan, en un momento, igual que todos, a Juan se le olvida la figura de Jesús y lo que Jesús tiene que hacer, porque así es como Jesucristo inicia su ministerio, cargando el pecado del mundo. Pero Juan está asustado que su primo viene para ser bautizado. Los historiadores me han contado a mí que era una costumbre
en ese tiempo de que para iniciar un proyecto o para nombrar un rey o para nombrar un príncipe o un héroe o un seguidor o un líder, necesitabas pasar por un bautismo. Eso era una costumbre que había. Entonces, muchas personas concluyen que ese bautismo es parte de esa tradición, pero eso es una mala enseñanza desde el punto de vista de lo que es el perdón del pecado. Porque cuando Juan el Bautista ya entiende que tiene que bautizar a Jesús, para bautizar a Jesús según la costumbre judía, era que Juan el Bautista, inmerso en agua, digamos, hasta el pecho, y llegaba a Jesús con el agua hasta el pecho. Entonces Juan el Bautista lo que tenía que hacer era ponerle las manos en la cabeza al Señor Jesús y empujarlo para abajo. Y lo metía en el agua, ¿verdad? Yo puedo explicar claramente porque hay muchas corrientes doctrinales que hablan que el perdón del pecado, o sea, que el bautismo es el perdón del pecado. Pero lo dicen como un acto de bautizarse, pero realmente no entienden lo que pasa en el bautismo de Jesús. Cuando Juan le pone las manos en la cabeza a Jesucristo, es lo mismo que Levítico capítulo 1, que le ponen las manos en la cabeza al Cordero. ¿Qué significa? Que todos los pecados que fueron confesados por sus paisanos, por los hebreos, los traía Juan el Bautista y se los pasa a Jesús. Entonces, si el Espíritu de Dios me revela a mí que Juan el Bautista es el que pasa mi pecado al cuerpo de Jesús, entonces yo soy libre del pecado. Pero si a mí no me es revelado a esto, lo que la persona adquirió fue conocimiento, pero tiene que haber revelación. En ese momento que Juan el Bautista pone las manos en la cabeza de Jesús, ahí va el pecado mío. Ustedes no saben, pero acabo de hacer otra pausa para seguir comiendo. Porque nos encanta comer. Es lo bonito de compartir la palabra, es no solamente recibir el alimento espiritual, sino que tener comunión con los amigos. Y no hay otra cosa que una más a los amigos que comer. La mesa. Bueno, entonces, continuando con lo que estaba hablando, la figura de Isaías 53, versículo 6, del brazo de Jehová que viene y arranca el pecado y lo pone en el cuerpo de Jesús, la misma figura es este bautismo de Jesús. Cuando Juan el Bautista le pone las manos al Cordero en la cabeza, que es Levítico 1, que es Levítico 4, que es Levítico 16, significa que espiritualmente, si el Espíritu de Dios me revela que de esa forma mi pecado, o sea, la esencia de Satanás es puesto en el cuerpo de Jesús, entonces yo recibo por la palabra, por el poder del Espíritu de Dios, yo recibo el perdón. En otros audios yo hablo que el perdón, con respecto al pecado, yo cambio la palabra perdón por traslado. O sea, que se mueve el pecado de mi corazón al cuerpo de Jesús, ¿verdad? Para poder entender cómo es que es el perdón. De esa manera, este es el mismo sabor de ser libre del pecado a través de el último sumo sacerdote, porque el Señor Jesús dice de Juan el Bautista que no hay otro hombre nacido de mujer que sea el primero en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que significa? Que de toda la humanidad, absolutamente de toda la humanidad, Juan el Bautista es el mayor de nosotros, pero es el menor en el cielo. Amén. O sea, eso es importantísimo. Por eso es que Juan el Bautista es muy, pero muy importante. Porque el mismo Jesús declara que Juan el Bautista es el mayor, pero el menor en el cielo. Es el mayor de todos los seres humanos que han nacido y que van a nacer. Es nuestro representante. Inclusive es mayor que Adán, por ejemplo. Es mayor que Abraham. Es mayor que Pablo, que el profeta Isaías, que el rey David. Así lo declara el Señor Jesús. Entonces,
De esta manera, cuando Juan el Bautista le pone las manos en la cabeza a Jesús para bautizarlo, ahí es trasladado mi pecado al cuerpo de Jesús. Amén. Degollar, como dice Levítico capítulo 1, significa derramamiento de sangre. Jesucristo tiene atrapado en su cuerpo la esencia de Satanás, y cuando Él va a la cruz, ahí la palabra de Dios enseña que Jesucristo derrota el pecado. Por eso es que cuando yo veo esa figura y me la puedo imaginar y el Espíritu de Dios me lo revela, yo me puedo dar cuenta que ahí yo fui libre del pecado. Amén. Es la misma figura de Números capítulo 21, la serpiente de bronce. Amén. ¿Verdad? De esta manera es que nosotros recibimos el perdón del pecado. Por esta razón dice, ya con esto termino, dijo Alicia, el abuelo siempre dice y no termina, pero no, ya termino, dice, y Jesús, Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Entonces, el cielo quedó cerrado en Génesis 3, pero aquí ya está abierto. Amén. El cielo está abierto, y dice la palabra, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, el Espíritu de Dios descendió, todo el mundo lo vio, en forma de paloma y se posó sobre Jesucristo. No solamente se abrió el cielo, sino que hubo una voz, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí la palabra de Dios dice que Jesucristo es el Hijo amado. Amén. Pero lo más lindo de todo es que en San Juan capítulo 3 dice que para todo aquel que cree en Él, ¿verdad? Será salvo. Entonces, cuando esta voz dice, este es mi Hijo amado y a mí me ha sido revelado que Jesucristo, yo estoy en Él, entonces el Hijo amado también soy yo. Amén. Ve qué cosa más bonita, ¿verdad? O sea, que todos nosotros aquí somos hijos amados, testificados con una voz desde el cielo. Amén, ratificado. Y dice que el Espíritu de Dios, una vez que el pecado sale, el Espíritu de Dios viene y somos sellados. Amén. Así es como así es como recibimos el Espíritu de Dios. En el momento que el pecado es sacado, somos sellados para que no vuelva otra vez el pecado. O sea, que no vuelva esta serpiente antigua. Bien, entonces con esto estoy terminando este segundo audio y yo les agradezco. Voy a hacer una palabra de oración así rápida y dice así: bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos permites la revelación de la palabra. Y Señor, en esta revelación nosotros podemos ver cómo fuimos libres del pecado, cómo fuimos libres de esta serpiente antigua, cómo fuimos sellados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a cada uno de los que estamos acá, pero también bendice a las personas que van a escuchar este audio y revélales a ellos el perdón del pecado con este otro sabor del traslado del pecado al cuerpo de Jesús. Gracias por tu palabra y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.